átomo necesita relacionarse con otros átomos, al igual que los seres humanos, que no podemos vivir aislados completamente para toda nuestra vida, porque ni que sea de vez en cuando deberíamos ir a comprar o deberíamos relacionarnos con alguien para intercambiar algo. Entonces, los átomos les pasa exactamente igual. Un átomo, de hecho, se considera que es químicamente estable cuando las capas externas de sus orbitales, las capas más externas, tienen el mayor número de electrones que pueden contener. Entonces, ¿cómo lo hacen para rellenar esos orbitales externos? Bien, por un lado lo hacen donando. Hay átomos que donan electrones a otro átomo. Después, por otro lado, tenemos átomos que lo que hacen es compartir electrones entre sí. Y después tenemos átomos que lo que hacen es tomar prestado unos electrones de otros. El primer enlace del que vamos a hablar es el enlace iónico. En este caso, es un tipo de enlace en el que un átomo, o en este caso, dona un electrón a otro átomo, a otro elemento, y entonces cuando se disuelven en el agua, estos iones forman lo que nosotros denominamos electrolitos. Seguro que alguna vez te has ido al supermercado a comprarte alguna de esas bebidas isotónicas y todos puedes ver detrás que pone electrolitos, ¿no? Pues, o seguramente esta palabra la habrás oído alguna vez en alguna clase de biología o bioquímica, que son muy importantes reponerlos cuando sudamos. Pues estos electrolitos son precisamente estos elementos disueltos en el agua después de que primero estuvieron juntos mediante un enlace iónico. Pero después tenemos el enlace covalente. En este caso, estos no se disuelven en el agua. Ellos lo que hacen es compartir electrones y ahí están enganchados unos a otros como un matrimonio bien avenido. Pero para romperse necesitan que haya ácido, que haya un momento ácido en su vida, entonces eso puede hacer que se rompan. Si no hay un momento ácido en su vida, no se rompen. Estos enlaces covalentes son característicos de las proteínas y los hidratos de carbono. Es por ello que es tan importante que en nuestro estómago siempre haya presencia de ácido. Esas personas que están siempre tomando antiácidos, ya podéis imaginar pues lo que ocurrirá con los alimentos que va a tomar, que no los va a poder deshacer bien, no podrán ser bien absorbidos y su cuerpo no los podrá utilizar adecuadamente con las consecuencias que puede tener a medio y largo plazo. El otro tipo de enlace del que quiero hablaros entre átomos es el puente de hidrógeno. Es un tipo de enlace que se suele generar sobre todo en las moléculas de agua. Es un tipo de enlace de atracción débil temporal entre dos átomos electronegativos y que son un tipo de enlace que como no pueden compartirlo mediante enlace covalente, lo hacen a través de este tipo de enlace. Y lo que hace este tipo de enlace es formar como una especie de pegamento débil que lo une todo, engancha todo. Por eso el agua es como un elemento que une el cuerpo humano todo, lo une todo. Entonces, además, hoy en día sabemos que a través de los electrones negativos es donde se acumula información. Entonces, fijaos lo interesante de este tema, porque, por ejemplo, no sé si conocéis este libro, Masaru Emoto demostró que determinadas vibraciones sobre el agua hacían que ésta formara determinados cristales cuando se congelaba. ¿Por qué hace estos cristales? Porque las moléculas de agua al vibrar, como mantienen una información determinada, esa información hace que genere determinados patrones. ¿De acuerdo? Pues eso quiere decir entonces evidentemente que el agua, tal y como estábamos diciendo, está acumulando información vibracional. Y esta información vibracional es la misma que utilizamos para que transcurra a través de los canales energéticos que utiliza la medicina tradicional china. Sabemos ya desde hace mucho tiempo
que los canales energéticos que describió la medicina china coinciden exactamente con zonas de baja resistencia eléctrica. Y si alguien que me está escuchando es especialista en electricidad, sabrá que en zonas de baja resistencia eléctrica es por donde corren la mayor cantidad de electrones. Los electrones siempre van a buscar esas zonas. Es como el agua que cae hacia los ríos y se acumulan ese agua se acumula en los ríos. Pues los electrones se acumulan en zonas de baja resistencia eléctrica, con lo que esas zonas comunican todas las partes del cuerpo unas con otras. Incluso dentro de los tejidos también tenemos zonas de baja resistencia eléctrica que hace que haya canales energéticos por dentro de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que nuestro cuerpo esté bien hidratado para que esté bien comunicado todo él. Y finalmente, más adelante, en el próximo capítulo, hablaré específicamente de estos elementos de la química orgánica e inorgánica. Simplemente aquí quiero comentar la diferencia entre ambos tipos de química. Y es que la química orgánica está caracterizada por aquella en la que encontramos enlaces covalentes entre átomos de carbono, entre átomos de carbono e hidrógeno, y además la química orgánica lo que hace es estudiar moléculas mayores y más complejas que suelen estar formadas o que están formadas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también en algún caso azufre. Y la química inorgánica tiene pocos átomos de carbono y en este caso no hay uniones entre carbonos, entre carbono e hidrógeno, sino que pueden haber otro tipo de uniones, como el de monóxido de carbono, o el dióxido de carbono, o el ácido carbónico, o el carbonato cálcico.